comunidad de la Lechuza Parada, donde contamos tus relatos y compartimos una experiencia en esta noche. Esto es la Lechuza Parada. Atrévete a contarlo. ¿Nos acompaña? Laura. Laura, buenas noches. ¿Qué relato nos tienes el día de hoy? Bueno, primero que nada quiero agradecerte por invitarme a tu canal, y la historia o el relato que yo tengo para contarles es algo que sucedió cuando yo tenía la edad de 19 años. Surgió esto en el domicilio de mi mamá. Yo obviamente era soltera y vivía con mis papás y mis hermanos. En aquellos tiempos mi papá y mi mamá tenían unas dificultades maritales. Entonces, bueno, ellos regularmente pasaban distanciados mucho rato, y me refiero físicamente. Mi mamá la pasaba en su cuarto en el segundo piso, mi papá en la sala, en la parte de abajo. Recuerdo que una noche de aquellas fechas, que yo tenía 19 años, estaba yo en la sala de mi papá y de mis papás, y estaba yo viendo, recuerdo perfectamente, el programa o la película, de La Jaula de las Locas 3. Estaba viendo la película y mi papá se encontraba igual en la sala, pero en la parte del suelo, en una cobija, acostado, dormido. Mientras que yo veía la película, estaba pues tranquila, a gusto y todo. Sin embargo, me llamó la atención algo que empezó a surgir en la parte de arriba de la casa, en el segundo piso. Empecé a escuchar que mi mamá estaba hablando, de pronto tranquila y de pronto alterada y todo. Entonces, como consecuencia a lo que les mencionaba anteriormente, que como mi papá y mamá tenían de pronto diferencias y discutían con frecuencia, lo primero que vino a mi mente es eso: de seguro está discutiendo con mi papá. Y seguí viendo la película, pero enseguida volteo y digo, a cara, y le digo, pues mi papá está aquí conmigo en la sala, nada más que está dormido en el piso y yo en el sillón, ¿cómo va a estar peleando con él? O sea, como que me cayó el 20 que no era. Entonces yo me quedo y no le tomo mucha importancia, sigo viendo la película y todo, pero yo de pronto seguía escuchando a mi mamá hablando todavía. ¿Y recuerdas qué era lo que hablaba tu mamá en ese rato? Sí recuerdo, hablaba como con una señora, se refería como diciendo, señora, bájese, señora, déjeme, gritaba así. Y sin embargo, a pesar de que yo escuchaba eso, estaba un poco desinteresada y yo seguía viendo la película. Dije, bueno, después de eso la película termina y yo dije, bueno, si no es con mi papá, entonces está cotorreando, así decía yo, platicando con mi hermana la mayor. Dije, está platicando con ella. Y así, no le di importancia. Me quedé en la sala viendo la película. Al poco rato se termina la película y yo digo, bueno, pues me subo y empiezo a acoplarme con ellas y empezar pues a cotorrear también. Dejo la sala, me subo, y al momento que llego a la recámara, porque estaban las dos recámaras pegadas, donde se escuchaba a mi mamá y otra al ladito, entonces cuando subo, mi hermana sale de la otra recámara y me dice, Laura, ven, y me jala y me lleva a la recámara, y la veo asustada y en la esquina de la cama. Le digo, ¿qué pasó? ¿Que no estás platicando con mi mamá en su cuarto? Y le me dice, no, por eso te estoy hablando. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, es que mi mamá ya tiene rato hablando sola y la verdad ya me dio mucho miedo. Y la escucho y dice que señora, que esto y que déjeme, no sé qué. Le dije, sí, yo también la escuché, pero al principio pensé que era con mi papá y ahora pensé que era contigo. Para aquel entonces yo antes asistía a un grupo se llamaba el Movimiento Juvenil Cristiano. Era un grupo para jóvenes pues católico. Y yo asistía y me confesaba con frecuencia. Entonces recuerdo que me confesé una semana anterior a este suceso y me dejaron como penitencia rezar un Padre Nuestro. Y no lo había rezado, la verdad. De una semana a otra no lo había rezado. Pero se vino a mi cabeza y dije, pues hoy es cuando. Entonces yo escuchando a mi mamá que está sola y alterada y bajaba, me puse afuera de su recámara. Me puse a rezar el Padre Nuestro que me dejaron de penitencia, y al término de él recuerdo perfecto que cuando terminé de rezarlo, mi mamá en automático deja también de hablar, y eso me llamó la atención bastante. Entonces cuando ella termina de hablar y yo de rezar, decido abrir la puerta y le digo a mi hermana, vamos a entrar, y mi hermana no quería porque la verdad tenía mucho pánico de escuchar. Entonces nos metimos las dos,
Al momento que nos metemos, mi mamá tenía el cuarto de mi mamá tenía la cama esquinada, pegada a la pared en dos, como tipo escuadra, y ella se encontraba en la pura esquina y tenía en su mano un cojín y tenía un crucifijo. Entonces yo le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué traes un cojín y un crucifijo en cada mano? Y decía ella que, ¿y con quién hablabas? Le digo, ¿con quién hablas? Y decía ella que con mi abuelita, o sea, la mamá de mi papá. Y le dije, ¿y por qué traes el cojín y el crucifijo? Me dijo, lo que pasa es que la señora me quería tocar, y yo le decía que no, y con el cojín le pegaba, y con el crucifijo se lo acercaba para que se alejara de mí. Entonces mi hermana y yo nos quedamos viendo, pues la verdad sí nos llamó mucho la atención y no podíamos creer lo que estaba pasando. Y yo le dije a mi mamá, ¿y qué te estaba diciendo? Obviamente le dimos a mi mamá pues el beneficio de la duda, ¿no? Es decir, pues creímos en ella y lo que nos estaba diciendo, y quería que nos compartiera más que estaba viviendo en ese momento. Y ella empezó a compartirnos, decirnos que mi abuela le estaba comentando que bajara y que en la recámara que estaba en la parte de abajo de la casa desenterrara una bolsita roja donde traía una foto y unas piedras, una bolsita de terciopelo roja amarrada con un listón rojo, y adentro tenía esa foto y unas piedras, y le decía a mi mamá que bajara y la sacara, que necesitaba, que quisiera eso. Entonces mi mamá le decía que no, le decía no, y al principio le decía, yo escuchaba mucho que le decía, bájese, si quiere a su hijo, bájese, allá está abajo, a mí déjeme en paz. Era lo que yo escuchaba cuando ella estaba hablando. Entonces yo le dije, ¿por qué le decías eso? Le decía, lo que pasa es que me quería tocar y me quería agarrar la mano y me quería jalar, y yo le decía, no, bájese. Y ya después le dije, ¿qué quiere? Dijo mamá, que qué quería, y dijo, dice mi mamá que mi abuela le contestaba que quería que hiciera eso, que necesitaba mucho que ella hiciera eso, que bajara. Y estaba mi mamá dice que la notaba muy desesperada, y cuando se desesperaba más era cuando la quería agarrar y mamá se defendía. Le gritaba muchas groserías mi mamá. A mi abuelita le decía, bájese, le decía, bájese vieja pendeja, bájese, déjeme en paz, babosa, déjeme. Entonces yo le dije, ¿por qué le decías tanta grosería? Y mi mamá dice que cuando era niña, su mamá, o sea mi abuela materna, le decía que cuando los muertos o los espíritus se acercaran, le dijera groserías porque con eso los ahuyentaba. Era mi mamá, con eso justificaba pues que le decía mucho, porque yo escuchaba cómo le decía muchas groserías. Entonces ya mi mamá dice, bueno, yo así le decía y me sentí muy mal, Laura, porque me quería agarrar y yo no quiero que me agarre. En eso yo me siento en otra de las esquinas de la cama y mi hermana en mitad de la otra cama. Nos sentamos, yo en cuclillas estaba, y le dije, mira, mamá, le digo, lo que está pasando aquí es que al parecer mi abuela pues está, así le expliqué yo la verdad no sabía qué decirle. Le dije, ha de estar en el purgatorio, ha de pasar otro estado, ¿no? Del que se encuentra ahorita, y necesita pues primero que nada pues saldar pendiente que tiene contigo, y por eso quiere que lo hagas. Pues sí, Laura, pero yo no quiero que me agarre, siento que si me agarra me voy a morir también. Me dijo mi mamá también eso, que si me dejo agarrar por un muerto, que también me va a morir. Por eso yo le pegaba con el cojín. Entonces la verdad nosotros no podíamos creer esto que estábamos escuchando, y yo le dije, mira mamá, le digo, lo que tienes que hacer es pues decirle a mi abuelita, para otra ocasión que tú la veas, o que escuches o platiques, no sé cómo decirlo, coméntale, dile, mire señora Guadalupe, porque se llama Guadalupe, mi abuelita, en paz descanse, usted lo que usted quiere que yo haga, yo lo puedo hacer, pero yo lo voy a hacer en compañía y ayuda de mis hijas, no con usted no dígame dónde, dígame exactamente dónde, y mis hijas y mi esposo José, su hijo, lo podemos hacer, pero usted no me toque. Dile eso, dile que sí lo vas a hacer y que la quieres ayudar para que ella se vaya bien, pues ya a descansar, porque ya son muchos años. Mi abuela falleció cuando yo tenía 6 años de edad. Cuando pasó eso yo tenía 19. Estamos hablando que ahorita yo tengo 39 años y pues mamá sigue como no se siente como tranquila pues a estas fechas. Pero lo que surgió esa vez, mi mamá me escuchó y le dije, haz eso. Pero yo le dije a mi mamá que cuando volviera a pasar, no que le hablara en ese momento. Entonces mi mamá le dice, señora Guadalupe, yo me quedo así, volteo a ver a mi otra hermana, le digo, pues me asusté. Le dice, aquí están mis hijas, miren, yo ya le entiendo, ya le entendí lo que usted quiere, la vamos a ayudar, la quiero ayudar para que usted descanse, nada más usted dígame así. Entonces en ese momento mi hermana y yo sentimos como una especie, como un frío, como, una sensación muy, muy rara, la verdad, inexplicable, y yo me quedé así, pues la verdad, súper impactada.
Y mamá empezó otra vez, mire señora, le decía, señora Guadalupe, no me toque, y empezaba a alzar la voz, decía, no me toque, por favor, déjeme, y gritaba y le daba otra vez de cojinazo, y yo me quedé así, ¿qué está pasando? Entonces yo sí, a mí se me enchinaba la piel, a mi hermana también, porque estábamos sintiendo esa presencia, porque mi mamá la invocó, la llamó, y yo me asusté, porque yo le dije que hablara, pero no en ese momento, pues sí me asusté, y se hizo presente. Y yo escuchamos mi hermana y yo así, como dice mi mamá, no, mire, sí le vamos a ayudar, y después se alteraba y gritaba, no me toque, después suélteme, vieja cabrona, y que le gritaba otras groserías, y yo así como que con el corazón súper acelerado, y mi hermana no se diga, de por sí ya estaba asustada. En eso le dijo, señora Lupe, déjeme en paz, váyase, ya le dije. En ese entonces, pues la verdad, lo que yo sentí posteriormente a eso fue que mi abuela fue como si se hubiera levantado de la cama, y se levantó como cuando tú presionas la cama y te quitas tu cuerpo, tu mano, lo que sea, se levanta el colchón, se levanta, ¿no? Y eso fue lo que nosotros experimentamos, vimos cómo se levantó el colchón, y mi hermana y yo volteamos a ese espacio de la cama, lo quedamos viendo, y posteriormente a eso como que sentimos la presencia y su rumbo que iba hacia la ventana. Entonces, como lo sentimos, volteábamos a ver como si la estuviéramos viendo físicamente, y la seguimos por la ventana, esa presencia, esa sensación, y vimos, para terminar de asustarnos y para terminar de tener ese día tan, la verdad, tan espeluznante, literal, vimos cómo se levantó la cortina de la ventana, y volteamos con mamá. Y súper asustada le dijimos, ¿qué pasó? Y ella, mi mamá, dijo, bueno, obviamente sí vimos qué pasó, pero le preguntamos, digo, es que le volví a hablar y me quiere volver a llevar Laura. Ella dice que no quiere que ustedes me ayuden, dice que yo lo tengo que hacer, que porque yo soy la que tengo que porque a mí es la que tiene esa bolsita. Entonces yo me quedé, pues, y ahora, de sabes que dices, pues ahora cómo te ayudo, ¿no? O sea, sí nos quedamos así. Y mamá se quedó súper asustada, se quedó llorando. Mi papá nunca supo. Mi papá, a pesar de los gritos, de los cojinazos, de todo lo que pasó, mi papá estaba, haz de cuenta, como si lo hubieran dormido a propósito, no despertaba para nada, no se enteró de nada, no subió nada. Y nosotras nos quedamos viendo a mi mamá, y ya nada más le dijimos, hay que esperar, tranquila, no te asustes, ya te explican. Bueno, al modo de mi sentir, le expliqué qué es lo que estaba pasando, que mi abuela quería descansar pero no podía por ese daño que quizá le hizo, pero es imposible, o sea, no podemos. Yo no sentía que cómo te vamos a ayudar, cómo la vamos a ayudar a ella si no tengo yo esa posibilidad. Pues a mi mamá le sugerimos que hablara un padre, le sugerimos que fuera, pues, a hablar con un padre y que bendiciera la casa, o que no sé, alguien, pero mi mamá nunca ha accedido. Nunca ha accedido, y pasaron años, y mi mamá seguía sintiendo así como mucha energía negativa, pesadez, depresiones, padece ya mucha angustia. Ella misma lo expresa con sus palabras, que no se siente feliz, que siente que hay una fuerza que no la deja, que ella quiere ser feliz, que ella quiere dar lo que puede, pero no puede. Es como si esa fuerza negativa la jalara hacia el otro lado, pues, del lado contrario al que ella quiere ir. Y a la fecha, pues, no ha hecho nada al respecto para poder, pero eso fue lo que experimentamos en aquel tiempo. Bueno, este fue un relato más de La Lechuza Parada. Espero les haya gustado este relato. Estaremos pasando este tipo de sucesos muy comunes, porque pues es parte de la vida. No dejes de estarnos siguiendo en las cuentas, en las redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, y recuerda que esto es La Lechuza Parada. Buenas noches. Esto es La Lechuza Parada. Atrévete a contarlo.